Hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo. Tenía muchas ganas de este vídeo y además tiene relación con uno que hice, que lo tenía en el canal, es más reciente. Por favor, espero poder grabarlo de una. Espero que no se pare el vídeo. Bueno, la suerte está hecha. O sea, si esto lo estáis viendo es porque sí que he podido grabarlo. Bueno, ya habéis visto el tema del vídeo. Obviamente si habéis pinchado porque habéis sentido identificado, habéis dicho este o esta soy yo. Eh, Simplemente os habéis sentido identificados, no tenéis que entender nada. Y bueno, también tenía que decir que este vídeo va a ser diferente, pero en el buen sentido, porque voy a explicar sobre el tema en base a una metáfora que se me ocurrió antes de hacer un examen. Entonces, espero que esto os sirva, a mí me sirvió y de hecho yo creo que me ayudó a clarificar muchas cosas, sinceramente, pero bueno. Sirve, bueno, no hace falta decirlo que sirve no solo para relaciones románticas, sino también para amistades, gente que conozca, es decir, en general. O sea, en general. Bueno, vamos al grano. A ver, imagina que tú eres, metafóricamente, eres un jardín. O sea, eres un jardín, ¿ok? Perdón por los ruidos. eh, de, bueno, del color que quieras, es decir, con las flores que quieras, o sea, como te vengan ganas, lo que se te ocurra. Al lado hay una acera, bueno, o una acera, bueno, como queráis imaginarlo, pero el caso, al lado de ese jardín hay un río, y al otro lado del río hay otro jardín, que es de otra persona, con los determinados colores que tenga, con los determinados olores que tenga, como sea, es decir, su rollo, ¿ok? Entonces, aquí vais a entender la metáfora. ¿Por qué os pasa eso de me, me siento como si fuera el puente? O sea, en la relación, la que sea, del tipo que sea. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Las relaciones empiezan con la conexión, que equivale en este caso a una persona construye un puente y la otra también, y se juntan. O sea, de una acera a la otra, se juntan. Entonces, ¿qué es lo que te está pasando a ti en concreto? Y esto me ayudó muchísimo porque tiene sentido. Es decir, no sé que no es totalmente igual, obviamente, es decir, pero con esa persona en concreto, con ese jardín en concreto, esa persona no ha hecho la labor de conectar y tú sí. ¿Por qué? Porque tiene, bueno, pues tiene esas ganas, lo que sea. Hay un montón de razones, muchísimas, de las cuales algunas las he comentado en el otro vídeo que hice, pero vamos, que por lo que sea, que hay muchas razones, pues tú quieres tanto pues ver ese jardín por dentro, visitarlo, etcétera, porque de fuera está bien, pero a lo mejor no ha entrado dentro del jardín. ¿Tú qué haces? Construir tú el puente. O sea, tu propio puente y la otra persona no construye nada. Entonces, claro, es decir, eso no funciona. Entonces, ¿cómo? Es decir, en vez de construir tú todo el puente, tienes que esperar también que la otra persona construya un poco. O sea, y si no, pues no funciona. Es tan sencillo como eso. O sea, es tan sencillo. Entonces, pues bueno, además aquí entra que además puedo usar esta metáfora para explicar más cosas. Por ejemplo, el puente además tú lo has dejado sin puerta. Lo has dejado sin puerta. O sea, no solo has hecho el puente hacia el otro jardín, sino que además lo has dejado sin puerta. ¿Qué significa eso? Te has expuesto a, bueno, digamos, a abrirte en cuanto a vulnerabilidad, ¿no? Te has expuesto, o sea, la otra persona no, tú sí. Y claro, y lo digo por experiencia, o sea, que me ha pasado. Pues no está bien eso. O sea, no está bien. Es decir, no está bien porque la otra persona no lo hace y además más aún si ha sido de primera. Es decir, si te ha abierto de primera, sí. Entonces, pues obviamente está mal, pero no pasa nada. Es decir, no te tienes que culpar. O sea, es una cosa que pasa cuando, bueno, pues tú tienes ganas de ver lo que hay en otro lado del jardín. Pero esto es muy importante, porque si os dais cuenta, esta metáfora que es muy sencilla. Es decir, tú construyes, pero también la otra persona tiene que construir, porque si tú haces todo el trabajo, es el equivalente a tú ser el puente. Es decir, en esta metáfora es el equivalente a que tú eres el puente. Porque ha hecho todo el trabajo y la otra persona no ha hecho nada, o sea, y se ha quedado diciendo, oye, pues mira, perfecto. O sea, me ha puesto un puente, yo puedo, bueno, pues me quedo a punto, o sea, no sé, decir, me divierto, disfruto y yo no tengo que abrirme. No, así no va, o sea, así no va. Entonces, pues bueno, además, lo que está diciendo, ha dejado el puente sin puerta, o sea, que la gente entra.
bueno, estamos hablando de persona con persona, pero vamos, que ese jardín puede ser otro completamente diferente. Porque al final el puente que te estás construyendo pues, puede ser parecido también para otra gente en el sentido de que tú construyes tú casi todo. Entonces, deja de construir el puente tú solo, deja de ser el puente. Es decir, en la metáfora es construirlo tú todo, ¿ok? Más aún si estás, por ejemplo, como ejemplo de metáfora, usando un material que es muy caro de construcción, o sea, para que el puente sea rígido y lo estás usando donde no tienes que usarlo, porque te llama el jardín, por lo que sea, y estás equivocado en ese sentido, o equivocada, y repito, que no tienes culpa, o sea, que es algo que se puede aprender con el tiempo, que me ha pasado a mí, pero que al menos con esta metáfora espero que quede claro, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacer? Es decir, ¿cómo saber cuándo no tienes que construir ese puente, cuándo hacerlo? Mira, tienes que estar abierto a construir puentes, o sea, tienes que estar abierta a construir puentes. La diferencia es saber cuándo, la diferencia es saber cómo, o sea, tienes que tener en cuenta tu timing personal, ¿ok? Es decir, si tú te ves como preparado o preparada para construir ese puente o todavía no estás preparado o preparada, si te ves que realmente merece la pena, una cosa muy importante, si ves que no es para ti, ni el corazón te lo dice, ni el cerebro te lo dice, ni el cuerpo te lo dice, entonces has ganado eso. Es decir, o sea, la mejor forma de conocerte y de saber qué gente es la indicada para ti es conocer qué gente no es la indicada para ti. O sea, pero 100%. Es decir, que se alinee el corazón, la mente y el cuerpo, que te digan que no. Es decir, o sea, no quiero esto, ni de broma. Entonces, ahí ya has ganado, porque esos jardines a los que quieres conectar tú, estableciendo tu puente tú solo, ya no tienes que hacerlo. Ya no tienes que hacerlo. Obviamente lo difícil es saber, cuando te llama un poco el jardín, si merece la pena o no. Con lo cual tenéis el vídeo, que no sé si lo pondré por aquí sugerido, si me acuerdo o no, pero tendréis el vídeo por aquí, o en el canal, que es el último que he subido. O sea, sobre el dilema del corazón y de la mente. O sea, que no es fácil, pero sí que puedes analizar más o menos con un método que expliqué en el vídeo ese, que además es muy sencillo. Y o sea, os va a ayudar, os va a ayudar, te va a ayudar. Eh, entonces, pues bueno, pues si sabes qué cosas no te gustan, obviamente eso que te has quitado para bien. O sea, y no es ser mala gente, o sea, es simplemente decir, oye, pues no, esto no es para mí, es decir, no es para mí. Y tampoco creo que sea algo malo para la otra persona, porque al final le estás quitando, pues bueno, pues te estás quitando a ti, pues, una carga que a lo mejor es innecesaria, o sea, y eso es muy bueno, o sea, eso es muy bueno. Y entonces, pues, ¿qué tienes que hacer con los casos en los que no lo sepas del todo? Construir poco a poco, construir poco a poco, ver viendo si ese jardín cambia, si ese jardín se abre, o sea, pero sin tú obligarlo, o sea, sin tú obligar, por ejemplo, a que esa persona te ceda y te abra la puerta, o sea, todo este tipo de analogías, ¿me entendéis, no? Entonces, pues, no construir el puente entero, nunca, es decir, nunca, bajo ningún concepto construir el puente entero tú, de primera y tú solo, nunca, no lo hagáis, no lo hagáis, o sea, aunque tengáis muchas ganas, no lo hagáis. Si eso, usar los puentes que haya antiguos y que sí que sirvan. Véase amigos antiguos, amiga antigua, lo que sea. Véase familia, véase lo que sea. El caso, que tú nunca tienes que construir el puente tú solo. Tú sola. ¿Ok? No. O sea, no. No. Puedes ver el jardín de fuera, o sea, y puedes disfrutar de las flores, de lo que sea, pero luego a lo mejor entras y yo qué sé, y te encuentras con un bosque, ¿ok? Muy oscuro, y no es recomendable ahí. Menos si es de noche. No tiene nada que ver lo de noche, pero, o sea, mejor no. Ok, es decir, lo ves, lo disfrutas de fuera y ya está. Ok. Obviamente, si esa persona te cede, pues tú ya ves si dices, oye, sí, no. Pero tú nunca lo hagas. Es decir, tú nunca construyas el puente tú solo. O sea, nunca. Nunca. No, no es bueno. No es bueno. No sea el puente emocional. No lo hagas. Y entonces, con los casos en los que dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Ve construyendo poco a poco, ve viendo lo que he dicho, cómo cambiar el jardín. O sea, pero eso, poco a poco. Y bueno, ya para terminar, lo que quería decir es que las puertas simbolizan, perdón, es que tengo el pelo fatal, que las puertas simbolizan la entrada a lo que es lo vulnerable y lo privado y lo íntimo y todo esto. Entonces, pues, o sea, o mira, o ni siquiera tiene que haber entrada. Bueno, el puente sí, sí que tiene que haber entradas, pero tipo, a lo mejor que se vea, para que la analogía sí quede más o menos con sentido, que se vea a los lados de la puerta lo visible, lo superficial, ¿no? O lo que ve la mayoría de la gente,
Y justamente en la entrada de la puerta está lo oscuro, las partes que no quieren mostrar, o lo más privado, lo más delicado, vamos a decirlo así. Es decir, que tiene el jardín, es decir, tipo, imagina la puerta a un lado y a otro, pero lo importante, lo profundo, o sea, es lo directo y que une el puente, ¿ok? Para que quede más o menos bien explicado. Yo creo que ha quedado más o menos bien explicado. Sé que me he enrollado mucho, pero al final es simplemente experimentar con lo que es con la metáfora. O sea, con la metáfora. Y, joder, qué nervioso estoy, ¿eh? Y nada, y eso, y espero que os haya servido. Entonces, en resumen, para construir puentes, no lo hagas tú solo, es decir, no seas tú el puente, es decir, no lo construyas tú todo solo, deja que la otra persona también construya. Cuando esté construido, deja a ver si abre la puerta, no fuerces, tú también puedes abrirla cuando quieras y siempre puedes disfrutar el jardín desde fuera, o sea, siempre, siempre. Luego, eh, ¿por dónde iba? Eso, no, bueno, eso, lo que he dicho ya, ¿no? Lo he dicho es que no... Sí, sí, lo he dicho, sí, que eso, que no construyas el puente tú solo. Eso, que cuando sabes que no es para ti, ya te has encontrado más, es decir, ya te conoces más. Y eso es muy, muy, muy importante porque así no tienes ni siquiera que empezar a construirlo, porque es verdad que cuesta recursos. En este sentido, sería más bien el tiempo, porque al final la energía más o menos en el cuerpo, en la mente se repone. Ok, pero bueno, se entiende, ¿no? Es decir, has gastado esos recursos. Pero oye, el puente queda un poco construido y eso es algo que la gente ve. O sea, el puente, lo que hiciste tú, lo que intentaste, la gente lo ve. O sea, la gente lo ve. Y tú has hecho lo que has podido. O sea, sin sacrificarte. Porque es que hay mucha gente que confunde el amor con sacrificio y yo no lo entiendo, sinceramente. Es decir, yo nunca me voy a sacrificar. Es decir, por amor. O sea, no. Porque si es por amor, es decir, sale solo. No tienes que sacrificarte. Otra cosa, pues yo qué sé. Es decir, probar lo que sea. Ok, ok, pero que sea amor de verdad no te sacrifica. O sea que no. Y eso, y para terminar, porque si no tienes claro si va a unir del todo o no, ve poco a poco. O sea, no hay prisa. No hay prisa. Bueno, ya está. Perdonad, de verdad. Yo es que soy muy nervioso. O sea, ¿qué le voy a hacer? Bueno, espero que te haya ayudado. Da igual el género. Ya sea chico, ya sea chica. Ok. Ya sea chica, ya sea chico. O sea, da igual orden. Em, pues nada, espero que te haya ayudado y espero que la metáfora pues te haya servido. Que ya os digo, bueno, ya te digo. Me vino inspirado. Así que tenía que decirlo. Al menos que se quede en YouTube. Y quien quiera verlo, pues que lo vea. La verdad que de todas estas cosas, es decir, o sea, la mayoría no leo nada. O sea, se me ocurre a mí. Que podría leer, que ojo, que no digo que leer sea malo, simplemente que se me ocurre a mí. Que prefiero ser original a tener ideas de otras personas, pero que, a ver, que no quiero decir que sean malas, simplemente que me gusta más que sea original. Que habrá gente que lo habrá pensado antes, pero al menos yo, bueno, pues oye, pues me gusta. O sea, que intentar ser original en ese sentido. Y nada, eso. Que espero que te haya gustado, que te haya servido, que te va a servir de verdad. Y ya está. Hasta el próximo vídeo que tenía pensado que fuera uno currado, pero no sé si me dará tiempo. O sea, no tenía pensado que fuera hablando con la cámara, sino que fuera más tipo YouTube, ¿no? En el estilo de mm, tipo poner subtítulos, poner en inglés y en español, poner un paisaje de fondo que sea entretenido. Pero claro, eso requiere tiempo. O sea, si tuviera una inteligencia artificial que me hiciera eso, pero todas son de pago y no puedo, y no puedo permitírmelo. Así que bueno. Ya está, ya paro. Adiós, hasta la próxima y que espero que os sirva de verdad, que ojalá que os sirva porque la metáfora de verdad os va a aclarar muchas cosas. No quiero dejar de grabar. Adiós, adiós.